lo que tenían esos Icaritos. Entonces también hubo mucho acceso a información en una época donde no era tan vasta, porque en ese entonces apenas existía el internet y pocos podían tener el acceso a ello. Sabes Y la que, pregunta perdón, y la pregunta de Fabiana, ¿un habla fluida y funcional en los 4 años? Yo creo que esa fue la edad, pero a finales de los 4 años. Ahí fue donde yo empecé a ser más fluente a nivel de lenguaje expresivo en ese caso. sabes que antes de que dé ese, en el fondo que nos ayude a contextualizar, porque igual aquí hay hartos términos que la gente no conoce. Ujú, em, por ejemplo, yo sé que tú haces una distinción entre el ABA y el análisis de la conducta. Igual sería bueno que dijeras la diferencia. ujú. em, pero antes de eso, igual yo les quería compartir algo. Saben que a mí algo que me pasa con Jorge es que yo con él no puedo hacer multitasking. Yo porque, ¿En qué, es- ¿ah? en qué, en qué sentido? Ajá, Porque, por ejemplo, mira, en general, las personas cuando hacen capacitaciones, como que yo estoy haciendo varias cosas a la vez, pero ¿qué pasa? Que el lenguaje que tú usas y el contenido está tan, ¿cómo se llama? Concentrado, que yo necesito estar acá para aprovecharlo al máximo y eso a mí no, y yo creo que eso lo deben tener las personas autistas, que las personas autistas constantemente no te dan leche, a ver, no te dan leche, pero sí te dan leche condensada, pero me entendí, ujú. ¿no? ¿Me entendí, no? Sí, lo entiendo. En- Aterrízame de vez en cuando para yo moderarme un poquito con Ya, las cosas que hablo. Ve dándome minutos un poco para ya, ir contextualizando. ya. O sea, te voy a hacer así, a ver, así como, ¿qué es eso? Ujú. Como, Sí, ¿me entiendes, no? Y eso me pasa, siento o sea, si es que hay alguien más que es autista, o Ivana no está, yo creo que les debe pasar lo mismo, por eso a lo mejor con la gente neurotípica no es la misma fluidez en las conversaciones. Entonces contigo a mí me pasa eso, es como para mostrárselo a la gente en el fondo, como para que sepa más o menos cómo me siento. Cuando él habla, yo siento que va como a mi ritmo. Siento que es muy, es como que no necesito hacer otras cosas o no puedo hacer más de una cosa a la vez, sino que yo estoy completamente detenida en ti porque es como si fuera a mi velocidad, de alguna manera. Bueno, eso fue un intento de tratar de visibilizarlo, pero bueno, yo creo que hay más de una persona a lo mejor me entiende. Y ahora sí. ¿te gustaría que me presentara ahora que estamos que hemos Ya, esperado como un tiempo razonable para que todos llegaran? ya, Ya. Bueno, eh, hola a todas y todos. Mi nombre es Jorge Silva. Soy fonodiólogo e hice el curso de posgrado de ABA del Antilén por responder a Carla Derso, que yo se lo recomiendo y que por lo general comienzan en este mes o el próximo, que también que es en lo que me condujo también al mundo del ABA. Eh, soy presidente de la Fundación Regional de Parkinson del Maule. Abarco tanto el área infanto-juvenil como el área de adultos. Mi sueño siempre fue ser un fonodiólogo a nivel completo de todas las áreas. Y también mis intereses fundamentales son principalmente en área de todo lo que es neurociencia, incluido neurodesarrollo, neuropsicología, neurociencia conductual, neurociencia cognitiva, pero también aspectos más comunitarios y sociales, como que también me gusta mucho esa área. Y por eso es que también me trato de desenvolver, por ejemplo, con los conocimientos que existen en antropología social, en salud pública, en activismo también, en activismo. Me capacité en Antilén. Antilén es un centro integral que además ofrece capacitación internacional válida por los establecimientos
de los estándares que revisan esto, que se les voy a nombrar también, porque es importante que lo mencionen, ya que este curso, el curso que yo tuve fue certificado. Aún falta, sin embargo, unas prácticas supervisadas para yo declararme como analista de conducta, aunque más bien es un tema más principalmente legal, porque eso me permitiría en el extranjero tener ese título ya validado, al menos dentro de lo que yo conozco. El curso que yo tomé se llama Especialización en Análisis Aplicado de Comportamiento y Autismo, que conduce a las credenciales internacionales de Behavior Analyst, IVA, que es una de las organizaciones internacionales, eh, y la Qualified Behavior Analyst, o QBA, que es otra organización internacional, y que tuvo 300 horas de duración. Yo lo recomiendo muchísimo porque, aparte de estar certificada por dos agencias internacionales muy importantes, los contenidos son bastante amplios respecto a toda la gama de ciencias conductuales que uno puede ver, incluso la parte de la teoría de los marcos relacionales que le mencioné antes, también se vio en este curso. Bien, por lo tanto, se lo puedo garantizar. Eh, Espera, no sé qué otras preguntas podemos hacer para ir avanzando en la entrevista. espera, stop, stop. Las siglas, yo sé que uno es el CUAVA, Sí, ¿cierto? Y la otra y el sigla, otro, IVA, ¿cómo se escribe? te lo voy a escribir, dame un segundo. Sí, eso. Ya, Ahí está. ya, súper. Excelente. Y en el caso del CUAVA, para que las personas tengan ahí em, o sea, el significado de la sigla. ¿Sí? Y ya. ¿Puedo continuar también con algunas cosas? Ah, pero no pusiste la sigla del CUAVA. O sea, como lo que significa Ah, la sigla de... Dame un segundo. eso. Es súper simple. Es QBA. Esas son las dos. Existe una tercera, pero esa agencia ya cerró su, su validación en el curso internacional, por lo que ¿Cuál? sé. ¿Cuál cerró? No sé cuál de todos, tendré que revisar, pero sé que fue una, porque originalmente se podía hacer con tres. Pero el hecho es que por lo menos, al menos están esas dos. Por lo tanto, el currículum que se utilizó para ese curso está validado por ellos Ya, y es el que se recomienda para todos los cursos que ellos pueden certificar. ya. O sea, se sigue un currículum universal, revisado y testeado, claro, por esa razón. ¿Qué es ABA? ¿Quieres Eso, hacerme una pregunta de qué es ABA? Dame un claro, segundito. que le pueda decir a las personas qué es el ABA y qué hay detrás de todo el estigma que hay en el ABA. Eso. Entiendo. Eh, Creo que tienen un asunto bastante claro respecto al ABAC. Primero mencionar que es un enfoque de carácter científico, lo que quiere decir que todos sus postulados y teorías fueron puestos en práctica
en diferentes contextos para que puedan ser universalmente aplicados en distintas modalidades. ABA no abarca solo autismo, abarca muchas otras cosas más. Abarca criminología, organización, ¿cómo se llama esto? Teoría organizacional de una empresa, capacitación a empleados, también a otros tipos de enfoques que se pueden utilizar tanto en el área psicológica como en otros contextos ya, como en el caso mío de fonoaudiología. Eh, eh, Tiene que ver principalmente con conductas que sean socialmente significativas. Trabaja mucho con aquellos aspectos de que ya están validados, que permiten a través de ello lograr cambios en la conducta. Eh, la manera en cómo se hace esto tiene que ver fundamentalmente con ciertos niveles de comprensión. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos bueno, fonoaudiólogos por lo general, tratamos de predecir, o sea, de describir la topografía, de describir cómo son, por ejemplo, el lenguaje a niveles de lenguaje, o a nivel de discurso, o a nivel neurocognitivo, incluso a niveles neuropsicológicos o neurolingüísticos, pero el caso es que el ABA se basa fundamentalmente en que aparte de hacer las descripciones, nosotros podemos llegar a hacer predicciones en cuanto a dos eventos que ocurren a la vez pueden estar relacionados y cómo estos tienen una relación funcional. Por ejemplo, si yo hiciera un análisis funcional de la conducta y pudiera encontrar que el niño hace se descompensa, el común de la gente podría encontrar que esa descompensación producto de una sobrecarga sensorial correspondería a una pataleta, una rabieta y actuarían en base a un paradigma de castigar o no, de ver frente a ese, o sea, con cierto sesgo lo que está pasando. Pero dentro del análisis de la conducta nosotros desglosamos lo que va antes, durante y después de esa conducta. Y lo hacemos de una forma metódica y sistemática. Por esa manera nosotros podemos saber exactamente si aquella conducta cumple una función de escape o una función de evitación u otro tipo de situaciones que pueden declarar o no si es efectivamente una rabieta o si es una descompensación producto de un enfrentamiento entre un contexto que sensorialmente es muy desafiante y que no cuenta aún con las habilidades suficientes comunicativas como para poder hacerle frente. ¿Me entienden? Eh, ABA también hay que entenderlo desde el punto de vista epistemológico. eh, es una aplicación, tiene un componente científico que vendrían siendo la ciencia de la conducta, que tiene sus reglas y se aplica universalmente en todos los contextos. O sea, ABA no puede cambiar. Si dejas de hacer los principios, ya no es ABA. Lo que no significa que no pueda seguir siendo de carácter conductual. ¿Me entiendes? Pero ante todo, ABA es una tecnología. Eso, a palabras simples, eso quiere decir que es una aplicación de la ciencia. Ah, ya. Es que tengo una Claro. duda porque, Ujú. eh, a ver, esto, el lava entonces se extrae, nace de la ciencia de la conducta. Sí, nace a partir de los postulados, sobre todo del Bilbar Behavior de Skinner, más las aportaciones de otros analistas de conducta como Premack, Tolman, etcétera, y a partir de Lomas, que fue uno de los pioneros en tratar de diseminar esta tecnología para poder aplicarla en ciertos contextos. Y em, fundamentalmente adquirió relevancia respecto a los estudios que manifestaban que las terapias donde los niños TEA en ese momento accedían podían agilizar su aprendizaje a nivel social y de lenguaje. Lamentablemente, al ser una tecnología, se ve también influenciado por el contexto histórico científico. Lo que pudo haber sido considerado científico en algún tiempo puede dejar de ser considerado científico en otro, como pasó con las terapias de conversión. ¿Me entiendes? Y también debiésemos, dentro de ese punto de vista, también recordar que existen también ciertos aspectos que tienen que ver con los derechos de las personas a las cuales tú le estás aplicando una situación. Por ejemplo, si yo veo a un niño que hace steaming, por ejemplo, y quiero modificárselo, tendría que tener un criterio sumamente fuerte para hacerlo, no llegaría a hacerlo tampoco. Dime, Francia. Ah, ya.
Em, espera, espera que tuve como un lapso. Em, Se supone que ahí tengo una duda. ¿El ABA es un tipo de análisis de conducta y hay otros? Sí, Bueno, hay varios. Hay eso. varios. Es una... eh, ABA es solo uno de tantos aspectos que se pueden utilizar en el análisis funcional de la conducta o de las ciencias conductuales en general. Yo te Entiendo. hablaba, por ejemplo, de lo que pasa ahora con las terapias de tercera generación, que son contextuales y que implican el uso de herramientas nuevas que se fueron operativizando en la conducta, como el caso de la aceptación. La aceptación no fue originalmente hecha por conductistas, fue hecha por humanistas, como Carl Rogers, ¿bien? Pero a través de otros analistas que fueron discípulos finales de Skinner, como Stephen Hayes o Barnes Holmes, o en el caso de España, Carmen Luciano, dedicaron una manera de cómo se podía integrar también dentro de lo que es el análisis de la conducta para poder generar cambios de forma más efectiva, sobre todo en el área psicoterapéutica. Ahora se está utilizando eso en conjunto con ABA para adquisición de conductas sociales más complejas, que implican mucha inferencia social, pero que a través de las propiedades relacionales del lenguaje uno puede llegar a hacer algo. Eh, los prejuicios, por ejemplo, tienen un fuerte carácter relacional. Si uno puede ver, si uno le pregunta a una persona cómo se imaginaría una persona autista, lo primero que nos vendría a la mente sería una persona. Quizá a mí, si me preguntaran eso, sería la imagen de una persona con sobrepeso y pelada. Irónicamente, a mucha gente le podría llegar a pasar lo mismo. Eso no se puede generar a partir de... No es necesario que se genere a partir de estímulos, o sea, no solo a través de refuerzos, sino que ocurre directamente por las propiedades relacionales del lenguaje. O sea, lo llegamos a pensar inevitablemente. Eso no quiere decir que los pensamientos sean positivos o negativos. Tienen un carácter neutro. Y eso es lo que enseña también en la parte contextualista. Otras cosas tienen que ver, por ejemplo, con la manera en cómo se pueden llegar a operativizar aspectos que son topográficos. Por ejemplo, si yo quiero enseñarle conciencia fonológica a un niño, se puede llegar a operativizar a través de objetivos conductuales. Por ejemplo, yo puedo hacer de que, puedo definir en una sesión de 10 en una sesión de juego, ofrezco 10 intentos para separar sílabas en palabras de 3 a 4 sílabas, con un 80% de efectividad. Eso me permite trazar líneas de base cada vez con el tiempo y poder eh, bueno, sistematizar la terapia y también obtener resultados que yo puedo predecir estadísticamente. Stop, stop. Em, Quería decir algo. Ujú, Em, Quiero ver si estoy bien y quiero ver si los demás me siguen. Eh, bueno, se supone que a través de la operativización, ujú, operativización, nosotros tenemos la posibilidad de poder medir quizá aspectos que muchas veces se relacionan a lo cualitativo ujú, y a cosas que previamente durante muchos años se pensó que no tenían relación con este tipo de ciencias duras. Eso es lo que yo entiendo. Se están como ujú, rompiendo algunos paradigmas. ¿Por ujú, qué? Porque ahora se está considerando todo lo que estos factores contextuales, porque finalmente todo lo que es habilidades sociales y comunicación ujú, está muy vinculado con el día a día de las personas, con muchos eh, aspectos socioculturales que influyen. Entonces, ahí, bueno, ¿por qué la importancia de operativizar? Porque en la medida que podemos medir una habilidad o medir ciertos elementos, podemos comprender desde dónde partimos y hacia dónde nosotros queremos llegar. Y eso es muy importante pensando en las familias porque, ujú, em, porque algo que pasa mucho pensando en la familia son estos niveles de ansiedad, estos niveles de estrés. ¿Por qué? Porque no sabemos si estamos avanzando o no.
Y ¿Mm? de ahí la importancia de medir y de operativizar, ¿verdad? Este tipo de prácticas, porque la incertidumbre igual impacta mucho en el cuidador y ese mismo estrés, esa misma ansiedad, claro, se proyecta en el niño, se crean círculos viciosos. Entonces, ¿me entendí o no? Sí, lo entiendo mucho. No sé si los demás Eh, entenderán. sí, en parte tiene que ver, y eso también lo explican desde el punto de vista más ético, que nosotros como profesionales tenemos que ofrecer estancias concretas para que los papás o los cuidadores puedan ver los progresos, porque tienen que ser medibles. Eso genera que las personas comprendan de primera fuente en qué consiste la terapia y cuáles son los beneficios que se acceden al momento de implementarla. Lo otro que también tiene que ver, y esto ya un poquito más psicológico, es que muchos, en el contexto de estrés y ansiedad que sufren, bueno, o que padecen más bien las familias dentro de un sistema cuyos servicios relacionados con la intervención en autismo no se han generalizado completamente y que pueden variar mucho de un terapeuta a otro, es que el miedo a la incertidumbre es un efecto que se ha estudiado y que tiene relación causal con muchos aspectos psicológicos. El miedo a la incertidumbre se ha visto que tiene mucho que ver con las crisis de pánico, con el TOC, con trastornos de ansiedad generalizada, con depresión. Y uno como trabaja en esto también puede llegar a dar luces también para el entrenamiento de los cuidadores y cuidadoras en aspectos que son muy cruciales al respecto. Por ejemplo, si yo tengo una familia que, no, que expresa una muy gran fobia o miedo a la incertidumbre respecto al futuro de la terapia de su hijo o hija, yo puedo ofrecerles también hacer actividad en torno a eso. ¿Por qué? Porque si yo entreno, en el fondo, a un niño o niña o adolescente y la familia está en esa encrucijada, sin saber qué hacer, creo que perdería de vista un potencial muy grande para que las actividades que yo estoy haciendo en mi consulta se repliquen constantemente al diario vivir de esa familia. De hecho, podría ser incluso contraproducente, podrían estar haciendo una conductas que desafíen a las logradas dentro del tratamiento y podrían interferir con con la adquisición de ciertas conductas deseadas. Oye, pero en ese caso, tú dices que sería recomendable intervención en el hogar versus consulta. Yo creo que se pueden ver las dos. Hay un modelo de entrega de servicio también que es muy importante que lo sepan, pero esto lo ven más los gringos. Quiero mencionárselo. Se llama el, Pucha, lo tengo por acá. Dame un segundito, que yo tomo apuntes siempre, pero nunca sé dónde dejo ¿cómo se llama? Los cuadernos. Dame Te un creo, segundito. te creo. Y ya, respecto a eso, tuviste suerte porque yo estuve leyendo al respecto. Hay un libro que se llama Treatment, o sea, planificación de tratamiento para niños dentro del espectro autista y dificultades del desarrollo. Y uno tiene que ver con el plan compartido de cuidados, que apoya no solamente a nivel de consulta, sino que también en el hogar. Entonces tiene que pasar primero por la identificación de algunos síntomas o signos objetivos para poder intervenir, como puede ser la falta de contacto ocular o la falta de interés de los demás, o lenguaje no verbal inusual o inapropiado, o rangos de intereses limitados. Después de eso, se traza ¿cómo se llama este asunto? Eh, Metas que son a nivel familiar más recomendaciones clínicas para poder mapear esas acciones que son esperadas. No se puede seguir una u otra sola, tienen que ir en conjunto y se tiene que hacer como una especie ¿cómo se dice? Deliberación, en torno a cuál son los intereses más importantes según la familia y cuáles son los que vendrían siendo más importantes según la evidencia científica. Entonces, es un modelo basado en evidencia, lo que significa que también toma en consideración las creencias y costumbres de las personas en las cuales nosotros estamos interviniendo. Y a veces uno como dentro de este mundo como que se le olvida esa parte, como que lo ve con resquemor. También por ciertos prejuicios en torno, porque los que se han preocupado más de esto han sido los enfoques más socioculturales que tienen mucha valoración de la subjetividad de las personas.
Irónicamente, esto también se puede hacer a través de ABA, pero más bien con los enfoques más naturalistas, como el Denver, el Jasper, el Pierce, por ejemplo, pero incluso más allá con el tema de los marcos relacionales, con los modelos que son híbridos entre ABA y los que son basados en aceptación, ¿entiendes? Es como un mundo súper nuevo, pero que lamentablemente acá ha llegado muy poco porque todo ese conocimiento está en inglés. Pero en cambio lo que ABA sistemático, y respondiendo a la pregunta de Carola, yo diría que depende del rubro donde tú te desenvuelvas. En el caso mío, como fonoaudiólogo, era mucho mejor el tema de aprender ABA como tal, porque me mentalicé tener siempre herramientas para todo tipo de situaciones que pudieran hacerme flexible al momento de tramar o hacer el... También, sí, recomiendo ABA entonces, en este caso. Puede hacer más adelante lo que es análisis aplicado de la conducta. No hay ningún problema en eso. Pero por lo menos yo lo recomiendo en primero uno y después el otro. ¿Sabes qué? A mí me da, Jorge, no sé si estoy en lo correcto, pero a mí me da la sensación de que el ABA te da herramientas como mm, más ligadas a la casuística y siento que estudiar análisis aplicado a la conducta es muy general. ¿Es así o no necesariamente? No necesariamente. O sea, Depende de los cursos y depende de tu enfoque. igual Y de depende del proveedor. claro, pero también siento de que uno no puede quedarse con solamente una parte dentro de las ciencias conductuales. Si uno se quiere dedicar completamente a esto, debes aprender las otras perspectivas también. Son varias. Eh, recomiendo el estudio constante de esto para poder darse cuenta hasta qué punto puedes llegar a utilizarlo convenientemente. Eh, y no tenerle miedo a requerir tanto de la topografía como de la función. O sea, si eres fonoaudiólogo y quieres aplicar niveles de lenguaje, lo puedes hacer, pero si quieres sacarle provecho en cuanto a lograr ciertas cosas más allá de lo que se puede testear como de beneficio, o sea, que tú lo puedas medir por tu propia cuenta eh, y establecer una norma a partir de eso, yo siento que si aprendes estas cosas, puedes llegar a operativizar. Y al operativizarlo, a través de objetivos conductuales, tú puedes ver progresos y saber en qué aspectos más trabajar y en cuáles no. Porque tú en el fondo también estás jugando con el tiempo y el dinero de las personas que tú estás atendiendo. Entonces, coste efectivamente hablando, te ayudaría mucho. Yo en el caso en el que desenvuelvo, estoy en contextos que son muy vulnerables socialmente, no solo en autismo, sino que también dentro de la Fundación de Parkinson. Si quieres, más o menos, podría mostrarte un poco cómo yo aplico esto. Tengo un lápiz digital, Ya, así que bueno. puedo usar como una pizarrita. Dame un segundo. O sea, mira, mientras haces eso, ¿Sí? quiero mandar la encuesta para que la gente responda y yo tenga ahí un refuerzo Sí. estadístico para mi felicidad propia. Dale una. Y esta es mi felicidad, para que ustedes sepan. Ya vamos con la primera pregunta para que voten. Vamos a hacer bloqueo, sí, o sea, voten. ¿Cuántos somos? 25 ya, mínimo 20 y seguimos. Si no, no. No me tiempo. Ya, entonces la primera pregunta es, ¿de qué región del país es usted? Y ahí, por ejemplo, está la región metropolitana, si es de la primera, segunda, tercera, si es de la cuarta o de la quinta. Ahí usted va a colocar su región. Es un aproximado, en verdad. No teníamos 16 opciones, entonces no pudimos colocarla, que tiene como límite esta encuesta. Y si es de otro país, coloque de qué país es usted. Yo sé que Helen es de Bolivia, Ah, estuvieron hace poco los fonoaudiólogos de día ya. ¿sí? ¿De Feliz verdad? día, sí. Si es que es fonoaudióloga, ¿En feliz día serio? atrasado. Sí. Oh, qué buena. Ya, hay Déjame ver gente, si María tengo- José de Coquimbo, de la gente que es de otro país. ¿Qué otro país está presente? Ahí yo les pregunto. ¿Está ganando la región metropolitana?
y los de la sexta, séptima, octava región. Igual todavía no hemos llegado a 20. Esperemos. Ya, hay otras dos personas fuera del país. ¿Qué países son ahí? Si ustedes me pueden retroalimentar. Ah, también es Janina, también es de Bolivia. Súper. Y nos falta una tercera persona. Ah, ya, son las tres. Ya, está Lorena, Janina y Helen de Bolivia. O sea, así que saludo a Bolivia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Faltan cuatro para que voten, por favor. Voten. Dame un segundito. Tenemos también gente de la 15. Qué buena. O sea, es una persona, pero está súper. Ya, falta, ya, por último, dos personas más. Ya, faltan gente que voten. Y para que vea, Jorge, mira, esta es mi vida, estos son mis pasatiempos, para que sepan. Estas son ¿Te las gusta cosas mucho que... también difundir, cierto? ¿Mm? ¿Te gusta mucho difundir, de compartir el conocimiento, ¿no? Sí, sabes que sí, pero es que yo siento que a mí me ayuda eso, porque cuando yo leo Ujú. y no lo hablo, como que no me lo aprendo tan bien como cuando yo lo comparto. También me ayuda a mí. A mí igual me ayuda. No, yo siento que tienes toda la razón, completamente. ¿Te pasa igual o no? Sí. Aunque yo lo hago más que nada por un tema más, por mi postura frente a la vida, respecto a no ser mezquino con los conocimientos que aprendo. En parte porque me gusta aprender mucho y porque ese conocimiento puede transformar la vida de las personas, tanto para bien como para mal. Uno cuando asume eso ya tiene cierta responsabilidad sobre uno mismo y tiene cierta potestad sobre su, ¿cómo se llama? Sobre su ética personal y sobre su, eh, sobre el carácter. ¿Entiendes? Como que uno madura al hacerlo, como que uno se aprende a desenvolver más, porque tienes más instancias para poder practicar esto con otras personas. Sí, igual siento que se abren puertas. O sea, yo siento que de no generar estas actividades, a lo mejor ¿Mm? no hubiese podido conocer otras agrupaciones, que a veces me han hecho invitaciones. Igual he conocido gente muy valiosa, gente que también está en esa misma sintonía de compartir, de ser generosa. Y creo que en la misma medida que hemos hecho esta actividad, igual eso me ha permitido llegar a esas personas igual, de conocerlas. Mm. Es Y, importante eso, bastante importante. Y no muchas veces se menciona porque tiene que ver más que nada con el ámbito privado de uno como persona. Uno no se lo revela a cualquier. ¿sabes qué? Bueno, eh, yo esto del tema del espectro autista, la verdad es que yo igual quedé bien traumada con el colegio. O sea, yo no, de hecho, yo por eso no quería dedicarme al área, por el tema del estigma, pero ¿qué pasa? Que pasaron como varias cosas en mi vida y llegué a conocer a Macarena Cres. Y después, como yo vi que mi sobrino avanzaba, porque después como que yo tuve un sobrino TEA, ¿cierto? Yo de verdad quería mucho ayudarlo. Y como que en ese camino apareció Macarena Cres. Y yo empecé a ver, porque mi sobrino no era preverbal. Entonces empecé a ver avance en él. Y yo dije, a lo mejor también podría haber avance en otros niños. Y así como que se fue dando, se fue dando. Entonces igual empezamos a hacer como más actividades. Ujú. em, y, y eso, entonces, claro, yo siento que a mí me ayuda harto. No es solamente este tema de entregar, sino que igual a mí, no sé, pues mucha de la gente que participa también hace aportes bien interesantes. Hay muchas ideas que yo
he mostrado y ni siquiera son mías, como son cosas que la gente así como que te dice, oye, mira, podría hacer esto, ¿verdad? Ahí, Mm, miren, ahí aparece otra pregunta. ¿Cómo supo la actividad? Por el WhatsApp mío, otro grupo de WhatsApp, por Facebook, por Instagram, LinkedIn, otro, no sé qué otro, TikTok. No lo subí en TikTok, no alcancé. ¿Esperemos alguno? Ya, llevamos 13 de 24. Yo creo que podemos un poquito más. Ahí Carola dice que le gusta mi trabajo. Es que igual de la misma manera en que usted agradece, yo estoy súper agradecida también de Macarena y de Miguel Higuera. Y yo creo que por eso donde estoy tan agradecida, yo creo que por eso lo comparto, porque yo pienso, ¿entendí o no, Jorge? sí, lo entiendo completamente, no te preocupes. Ya, gracias. Ya, dos más. Ah, por WhatsApp. Ya aparece, la mayoría parece que por el grupo de WhatsApp. Hay cuatro de Facebook. Pero sí, igual, por ejemplo, ¿sabes qué a mí me pasa, Jorge, con otras personas autistas? Mira, hay gente súper pesada, pero pedante, soberbia, narcisista, y la persona autista como que, bueno, si es que no están esas comorbilidades también, no es así. O sea, Entiendo. te sale, por ejemplo, tú cuando expones, te sale fluido, se nota que tú no lo haces para creerte más, ¿me entiendes? Ah, bueno, eso en parte también tiene que ver por mi personalidad. Eh, y también porque la intención para estudiar fonoaudiología en realidad fue tratar de... Me gustaban muchas cosas, me gustaba la medicina, me gustaba la lingüística, me gustaba la psicología, me gustaba el arte, la música sobre todo, me encanta la música, yo toco el piano, la guitarra, Ahí sí te he visto. compongo música. Entonces, Fono mezclaba todo eso. Es como el ideal renacentista de carrera, porque es la carrera que mezcla más cosas junto con, no sé, pues, psicología, eh, economía, antropología física, etcétera. Pero, cierto que él dijo renacentista, se ¿Sí? supone que, o sea, igual tú dime si voy bien, Jorge, que en ese tiempo que era, o sea, era igual un paradigma muy distinto ahora, ahora va más por la técnica, por la especialidad, y en esa época, ¿cuál era la tónica? Era conocimiento más integral, que una persona supiera de muchas materias, y cuando tú Mm, dices eso, yo pienso en Leonardo da Vinci, mm. porque conocía todo tipo de materia, pues bien, ¿o no? Eso. Miguel Ángel estaba dentro del espectro, por lo que decían algunos historiadores. Miguel Ángel era arquitecto, escultor, artista, diseñador, historiador, Claro, entre otras pero cosas. después eso cambió. Pues ahora, por ejemplo, todo, la idea es como más especialista en especialista, como especializarse cada vez más. Mm, sí, la hiperespecialización. Es uno de los Eso. paradigmas que después en la parte dentro de lo que es el modelo sociocultural, que es muy diferente al del ABA, por ejemplo, se critica mucho, que la tendencia de hiperespecialización ha hecho de que se pierdan de vista muchos aspectos que tienen que ver con lo que tú mencionas. Entonces, como la mirada integral. Eh, Es que puede haber vida integral dentro de la hiperespecialización. El tema está en cuánto tiempo yo le dedico a eso y paso a ver las otras cosas que mencionas tú. O sea, puedo hacer un modelo integral. Como te dije yo, el System Home Care eh, es un modelo integral, pero es un modelo muy específico. ¿Entiendes? No. En cambio, los modelos ecológicos o biopsicosociales pueden ser muy amplios, pero poco específicos. Entonces, son propiedades que no son excluyentes una a la otra. Y dependen mucho de la Ah, fundamentación y argumentación que nosotros como profesionales podamos dar al respecto. Siempre van a haber unos u otros que se queden siempre con una visión más de túnel, pero muy efectiva, o una visión mucho más grande e igualmente efectiva.
por eso, indiferentemente de la evidencia que tú tengas, el talento en cómo tú lo apliques es muy determinante a la hora de tratar o de intervenir un caso. De ¿Sabes qué? repente, Ahí, por ejemplo, tú me darías un ejemplo como concreto de cómo la hiperespecialización ujú, puede ser integral. sí, Ujú. déjame compartir la pantalla. Ya, espera, Eh, quería mostrar los resultados. Ya, pero lo último, lo último. sí, muestra los resultados, ¿no? Habían tres fonoaudiólogos hoy día. Según esto, habían tres fonoaudiólogos. Bueno, en función del tiempo vamos a mostrar lo que quedó, ¿cierto? Tres profesionales de la educación, ocho cuidadores, madre o padre, un, no sé si abuelito, tía, tío, pero otro familiar, tres fonoaudiólogos, tres profesionales de la educación y un profesional de la salud que eh, no fue mencionado anteriormente. Y Carolina Arao, por ejemplo, ella es educadora diferencial. Y hay una señorita que es también funcionaria pública, de verdad. Ya, ahora sí, Jorge, te voy a hacer coanfitrión porque parece que De no acuerdo, lo tiene. ahí sí. Ya. Me diste O sea, dice ese carácter, coanfitrión. Dice con coanfitrión, ¿se puede o no? si puedes. Déjame. Ah, yo puedo compartir. Ya, comparte. De acuerdo. Ya ahí estoy, ¿cierto? ¿Ven cómo estoy dibujando? Yo sí. Sí, Ay, ya. abuelita. ¿Qué cosa? Porque es que había una persona que era otro familiar que no era ni padre ni madre y era una abuelita. Entonces, hola a todos. Oye, tienes buen pulso. Es que me gustaba mucho dibujar antes con la tableta digitalizadora. Ah, pero lo estoy Eh, haciendo con el mouse. ¿quieren- ¿Ah? Lo estoy haciendo con el mouse. No, no lo estoy haciendo con el mouse, lo estoy haciendo con un lápiz, mira, un Ah, Wacom. pero entonces no es chiste. Ah, perdón. Eh, Obvio. ya, sobre eso, ¿qué era en concreto lo que me habías preguntado? Ya, lo que pasa es que, a ver, mira, em, yo creo que quizá, a ver, deja ordenarme. Eh, yo siento, pero a lo mejor estoy siendo como muy generalista y ahí yo quiero tu visión, ya. Em, la hiperespecialización, que igual es como el paradigma que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? El perfeccionamiento constante. Yo siento que a nivel de el abordaje de la familia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Bueno, a mí me pasa que cuando nosotros tenemos una visión más integral, por ejemplo, considerar el aspecto socioemocional, considerar aspectos que van más allá de lo técnico, por ejemplo, en nuestra carrera, yo siento que las familias se sienten más acompañadas y por lo tanto genera un efecto positivo en las conductas de ellos. Yo vengo de una universidad donde hay un enfoque muy médico y este tipo de contenido no es impulsado, a lo mejor a diferencia de otras universidades, y yo siento que en ese sentido puede ser contraproducente. ¿Qué piensas tú? ¿Entendido, no? Eh, déjame anotar, especialización. Por ejemplo, yo les puedo decir un ejemplo de hiperespecialización en la enfermedad de Parkinson. Un ejemplo de hiperespecialización es la terapia que usamos en voz, que es el Lee Silverman Voice Therapy, que es la única, o sea, bueno, aparte del Speak Out, son las dos únicas hasta el momento técnicas basadas en evidencia para poder recuperar la habla y voz, ¿cierto? Es el de Lee Silverman.
sí. Yo no estoy especializado en esa técnica, la conozco, pero no puedo decir que soy terapeuta del CBT, pero conozco por qué funciona. Eh, si te das cuenta, habla y voz son parte importante de la comunicación humana. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Dónde está el lenguaje? ¿Dónde está motricidad orofacial? ¿Dónde está, no sé, po, la parte neuropsicológica del Parkinson? Entiendo. Cada nicho que tú ves acá tiene su propia carrera para llegar a esto, Disculpa. Que, ¿sí? para que les comente a las personas qué es motricidad orofacial y neuropsicología, ahí que les diga a las personas. La motricidad orofacial es la que se encarga del estudio de las funciones orales, como succión, deglución, masticación, habla eh, y respiración. Somos Espera, los que hacen, perdón. perdón, O sea, perdóname a mí. ujú, Deglución es tragar ya la gente que está ahí. sí, es más que eso en todo caso, pero se entiende. O sea, No, sí se entiende, perdón. Un ejemplo aquí, por ejemplo, de lo que se hace en las motricidades faciales para los niños que respiran por la boca. Otro ejemplo claro también es con el bruxismo. Y otro ejemplo que yo utilizo mucho en Parkinson, que es el manejo del babeo, que en Parkinson ocurre en la mitad de los socios, o sea, en la mitad de los usuarios ocurre. Y que también ocurre en parálisis cerebral, también ocurre en esclerosis múltiple, también ocurre en otras condiciones neurológicas, en hipotonía también, en síndrome de Down, eh, por razones como de esto en sí o por razones neurológicas. El punto es que para poder llegar a hacer cosas más específicas, cada vez debo especializarme más y de un área paso a una subárea y de esa subárea paso a otra subárea y de esa otra subárea paso a otra subárea, ¿entiendes? Y es como un efecto dominó que busca también dentro de esa carrera de especialización, búsqueda, bueno, este es importante de evidencia, pero también trae una lista que no es muy, que tiene su implicancia ética, que es también la búsqueda de lucro. Cuando la carrera por hiperespecializarse toma componentes que sirven exclusivamente al lucro, perdón, podemos perder de vista la evidencia y podemos sobre poner mucha atención solamente a un aspecto. También pueden haber otros. La razón de hiperespecialización es, por ejemplo, el tema de buscar prestigio dentro de mi disciplina. pe- 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 Eh, pe- disculpa. sí, Eh, ¿Qué ejemplo concreto podría decirle a las personas sobre que la búsqueda de lucro cancela la evidencia? con la farmacología, por ejemplo. Esto es muy importante porque vamos a hacer otro ejemplo de hiperespecialización a nivel farmacológico. Ya, Supongamos que tenemos la depresión. ya me gustó ese tema. Me gusta, me La gusta. depresión. Existen diferentes tratamientos para estas dos cosas. Uno principalmente farmacológico, hay más, pero voy a mencionar estos dos. Y el otro es la terapia cognitiva conductual, que es la mezcla de aspectos conductuales y cognitivos. ¿Qué pasa con la parte farmacológica? Yo podría estar buscando fármacos, no sé, pues, están los clásicos IRSS, que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como por ejemplo el, La la fluoxetina. fluoxetina,
o la paroxetina. Pero ¿qué pasa cuando queremos hiperespecializarnos? Buscamos cada vez más nuevos fármacos para poder buscar también nuevas inversiones en el área. Cuando la evidencia, cuando se hace demasiado rápido, los tiempos para poder testearlo en grupos poblacionales son más cortos, lo que significa que la evidencia que vas a obtener va a ser de menor calidad. Entonces, quizás tus esfuerzos van a ir directamente a esta parte, pero van a descuidar esta parte, ¿me entiendes? Van a ir a través del lucro. Y puede que esos nuevos no tengan la suficiente evidencia. Incluso esto tampoco tiene suficiente evidencia. Se ha hecho metaanálisis y todo, donde hay terapias, la terapia, sobre todo la principal, que es la de activación conductual, supera a la farmacológica por sí sola. Entonces, eh, la hiperespecialización para hacer fármacos supuestamente más personalizados, más nuevos, no siempre significa evidencia. Es como la vacuna del COVID. Bueno, en algunos casos sí. Ahora se está viendo que está queriendo más evidencia en otros aspectos que tienen que ver con los efectos a largo plazo. Por ejemplo, el COVID largo. Se sabe que las personas vacunadas tienen menos índice de sufrirlo, por ejemplo. ¿Bien? Oye, pero espera, disculpa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente lo que se busca es como vender lo nuevo, siendo que no necesariamente tiene la mejor evidencia científica por el poco tiempo y la baja muestra. ¿Algo así? Algo así, pero lo principal que tiene que quedar en claro acá es que eh, no siempre lo nuevo no siempre por tratar de especializarse en lo más nuevo se va a lograr la mayor eficacia o evidencia de tu eficacia. ¿Me entiendes? No, hiperespecialización no siempre corresponde o se correlaciona con mayor evidencia. Oye, ¿y tú piensas que eso puede estar pasando con las capacitaciones en TEA o no? ¿En qué sentido? ¿En qué escuela? Me entendí, no sé, por ejemplo, yo sé que, yo sé que, bueno, las capacitaciones que más la gente ve en publicidad son la de Floor Time, la de Jasper, la de Impact, considerando que no tienen como muchos años, Ujú. versus a lo mejor el AVA. Sí, pero recuerda que Jasper e Impact son terapias de agua, solo que son de De tercera enfoque generación. naturalista. Ah, Sí. tienes razón. El tema está en que, como esto tiene también un aspecto que tiene que ver con los paradigmas gringos, todo se patenta, todo se promociona para tratar de sacarle provecho al negocio. Hay otro tema con la hiperespecialización. Supongamos que tenemos un tratamiento de Parkinson y para poder intervenir yo tengo un posturógrafo versus terapia vestibular, para que lo entienda la gente en la casa, es entrenar, bueno, entre otras cosas, entrenar movimientos oculares para poder producir y desensibilizar el vértigo, pero que en el caso del Parkinson ayudan al control postural, sin necesariamente tener vértigo, ¿El posturógrafo para qué era? para medir cambios a nivel vestibular o a nivel de balance. El Ya. posturógrafo te gasta un montón de plata y el posturógrafo tiene mucha publicidad, inversión más que nada. Para terapia vestibular te basta solamente esto. ¿Una manito? Ah, ya. Sí, Por está bien. como 30 centímetros. Uno cuesta mucho y tiene mucha inversión en publicidad y otro, literalmente, tú puedes hacer así
y hacer la terapia. Tú corres el, tú corres esto y haces los ejercicios oculares que tú harías, por ejemplo, en vértigo. ¿Qué pasa con ambas? Ambas tienen el mismo, tienen la misma, por así decirlo, fisiología. O sea, el mismo funcionamiento, así Sí, es la como misma fisiología. Entonces, ¿qué sentido tiene tener que estar gastando una enorme cantidad de dinero en esto si yo puedo hacerlo acá con esto? Yo conozco cómo es la fisiología. La evidencia a nivel fisiológico es universal para ambas. El tema está en que como esto se hiperespecializó, para poder objetarla, tengo que estudiar primero su metodología, que no está accesible a todos tampoco por las patentes. ¿Me entiende un poquito? Entonces, la hiperespecialización no solamente puede no significar mayor evidencia, sino que también un conflicto al momento de testear esa evidencia por los pares, por los conflictos de interés o por los problemas a nivel de publicación de la información a través de la comunidad científica. ¿Me entiendes? eso, Entonces, la hiperespecialización también hace que seamos menos transparentes con lo que hacemos. Yo puedo venderle la pomada a la gente en el fondo de que mi terapia es la mejor del mundo y con eso la gente evita hablar en torno al tema, evita cuestionarlo, evita pedir pruebas al respecto y es propicio para que la gente desarrolle conducta evitativa en torno a tu trabajo pu, y descanse la responsabilidad en verte como una especie de Dios, entiendo. de persona imponente, ¿me entiendes? Es una de las tantas cosas que producen hiperespecialización, pero al menos es lo que te puedo explicar ahora con lujo de detalle. Sabes que yo quería preguntarle a las personas, Ujú. ustedes que están ahí escuchando, yo sé que ustedes se han atendido con, que eventualmente con algún fonoaudiólogo, yo sé que sí. Ustedes que han visto algún fonoaudiólogo, ¿alguno de ellos les ha hablado de evidencia científica? Mire, esta cosa que vamos a hacer, esta estrategia, tiene evidencia científica. ¿Ustedes han escuchado eso, no? Pueden contestar en el chat si quieren, pero quiero hacer como ese ejercicio, porque por ejemplo aquí Jorge dice mucho, finalmente hablan mucho de la importancia de realizar prácticas que tienen una base científica, o sea, que yo sé que sí va a tener resultado, pero a mí se me hace que no debe ser, no deben ser muchos los profesionales que le transparenten esto a la familia. Entonces, bueno, ahí tenemos una respuesta. Elizabeth dice que ningún especialista le ha dicho, mire, lo que vamos a hacer tiene evidencia científica. Sí. Claro. También hay otra cosa que también confunden mucho algunas personas. Eh, el ordenamiento en categorías, que nosotros, la palabra clave es taxonomía o taxonomización, no es lo mismo que ciencia. Todas las culturas del mundo taxonomizan. Levi-Strauss en adelante, antropólogos de hace como 80 años atrás ya te lo ven diciendo. Te ordenan, por ejemplo, la cantidad de plantas que sirven para tal cosa, pero eso no quiere decir que la taxonomización sea ciencia. No, no son equivalentes. Por ejemplo, no sé, po, si yo quisiera agrupar todo el lenguaje en niveles y no sé, pues yo le entrego a la familia todo lo que obtuvo, no sé, po, fonología, morfosintaxis, ¿Tiene que ver con la gramática? Eso, sí, la semántica, que es la ciencia de los significados, y pragmática, el uso social. y yo dijera que esto está basado
Esto es basado en la evidencia, no tiene fundamento alguno. Para que sea Ah, basado en mira, la no. evidencia, tendría que ser basado en alguna técnica que permita ver efectivamente si estos niveles son los que dicen ser en la persona a la que estoy evaluando. Y muchas veces los contextos socioculturales o incluso circunstanciales pueden minimizar la competencia de la actuación de una persona al respecto en esta área. Por ejemplo, un niño, si un evaluador nuevo que ni conoce le pide hacer una orden compleja, ¿tú crees que el niño va a querer hacer esa orden compleja? ¿Como lo haría con una persona que entiende más y tiene más confianza? No. No, por cierto, eso altera la muestra. Esa es otra forma. Eh, pero si yo, por ejemplo, tengo, no sé, po, de esa fonología y tengo un puntaje de conciencia fonológica y quiero que, no sé, po, segmentación, no sé, po, de dos sílabas, 80%. De mi set de tres sílabas, un 60%. De mi set de cuatro sílabas, un 45%. La diferencia es que al momento de haber organizado esa información de esta manera, yo puedo cuantificarla y cualificarla. No, ahí me perdí. O sea, puedo separarla por sus características numéricas y por sus cualidades. Y eso sí lo puedo volver científico, ¿me entiendes? Ahí Porque, ya dejó de ser una mera taxonomía. ah, ya, pero porque lo puede medir, ¿o no? Sí, Ah, tanto una como otra. Y la diferencia es que si yo lo hago mediante el paradigma conductual, o sea, de la ciencia de la conducta, yo puedo operativizar eso, que sigue siendo topografía porque estamos ante un nivel de lenguaje, no estamos frente a un análisis funcional. Por lo tanto, si yo tuviera desegmentación fonológica, ya, teníamos un 60%. Entrego un set de 10 palabras de tres sílabas en un contexto de juego con canciones, con un 80% de efectividad. El niño el primer día podría estar acá, al segundo día podría estar acá, al tercer día podría estancarse, al cuarto día podría estar arriba. ¿Me entiendes? Y este grafiquito es información que yo cotejé, por lo tanto puedo hacer análisis con él, tanto estadística descriptiva como inferencial dependiendo de la cantidad de personas. Pero lo más importante es que me permite expresar objetivamente el trabajo que yo estoy haciendo. Y se lo puedo entregar al colegio. oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? O sea, O las familias también. hacer estos gráficos y que, ¿sabes qué? Me da la sensación como que a las instituciones, y no sé si algo a nivel país, porque finalmente nuestro país no invierte en ciencia, no le interesa. Y eso es Sí, muy porque es poco, una ¿verdad? inversión riesgosa, ¿o no? Porque puede funcionar o no. Exactamente. Entonces, por eso el país se va a la segura, o sea, seguimos Sí, con el tema de la materia prima y claro. Pero ahí es donde está el tema. Hacer ciencia se trata de ser valiente. Uno es frente a la incertidumbre, ¿cierto? Uno, por ejemplo, va a la academia eh, y trata de hacer su trabajo. esa es la academia. Estoy haciendo una universidad gringa. En un segundo. Ah, ya. Tiene una cúpula, ¿o no? Sí, una cosa así. Claro, una cosa así.
¿me Oye, sí, entiendes? somos planistas. Y aquí tú te enfrentas en la universidad con un montón de ideas diferentes. No mucha gente se acostumbra a discutir o a debatir con otros. Y menos en ambientes de respeto, menos en estos días, que todo es tratar de joderse al otro. Es Ese es un verdad. ambiente poco propicio para, intelectualmente hablando, para poder llegar a cuestionar o a modificar estas cosas cuando las cosas no se salen cuando se salen de control o buscar la generación de nuevos conocimientos. Ese es otro punto. Pero, o sea, igual cuando tú eres visionario y tienes una ¿Sí? propuesta diferente, eres como altamente funable y susceptible a la funa igual. Como que a la gente no le gusta. ¿Qué cosa? Porque cuando hay un agente de cambio, a la gente le da miedo lo nuevo, le da miedo lo extraño, lo desconocido. Sí, en algunos casos sí, sobre todo cuando se trata de utilizar la funa como un método para poder tratar de salir del paso de situaciones sociales muy complejas. Me pasó una vez, por ejemplo, había un grupo de estudios de género de la Chile y trataron a una persona a la que estaban funando de autista, porque había dicho una pesadez a un grupo de mujeres respecto a su cuerpo, por su peso. Y yo les dije, por favor, que dejaran de utilizar ¿cómo se llama? Ese adjetivo, como si fuese algo malo. Y me Claro, dijeron así, como súper pesado, no. Pero yo les dije que era dentro del espectro y se asustaron porque podían haber sido funadas ellas también, pues. Y me dieron como una especie de neuroexplaining, de explicación de que el autismo es una construcción social, ¿en de que, serio? claro, como que trataron de arreglarlo y no pudieron. Chuta. Sí. Eh, Sí. pero te digo algo, ¿Mm? como pasa en esas situaciones, si uno conoce el fondo de tales situaciones, como la propiedad del lenguaje permite ser recursivo también, uno puede dar vuelta a las situaciones, pero no por una trata argumentativa, sino porque realmente son aspectos que no son estudiados. Por ejemplo, si yo hablo de la palabra inclusión, aquí nos estemos desviando un poquito del tema. Ah, inclusión inclusión es con S, ¿cierto? Sí, Sí, ¿cierto? sí, con ese. Que relacionalmente hablando, ¿a qué lo asocian más? ¿Al autismo? Ay, perdón. Sí. Al grupo de lo que vendría siendo neurodiversidades o neurodivergencias? Bueno, yo lo asocio al tema de como de diagnóstico distinto. O a lo que es eh, a lo que es pueblos originarios, LGBT más. Yo, claro, siento que a nivel de propaganda se usa más, no en pueblo originario LGBT. Ya, el carácter relacional de algo es más fuerte, obviamente, que nosotros vamos a decir acá, ¿cierto? ¿Cierto? Mm. Una cosa así, perdón, ahí voy a hacer acá. Claro, entonces estamos siendo dejados de lado frente a ese debate. No estamos llegando a esos aspectos, no hemos podido definir nuestros propios espacios seguros en los campos universitarios, no hemos podido hablar sobre las dificultades pragmáticas. Por ejemplo, hubo una campaña en Inglaterra donde pedían mirar a los ojos a los migrantes. Y el que no lo hacía, o sea, bajo riesgo de que podía ser considerado como un acto xenófobo, el no mirar a los ojos a las personas, que podría ser una razón, ojo, podría haber una movilización de odio o de desagrado frente a las personas que son migrantes, pakistaníes, somalíes, por ejemplo, en Inglaterra, pero se olvidaron de darse cuenta que hay una comunidad que no puede ver muy bien a los ojos, dos, de hecho, una son las personas con baja visión y otras son las personas dentro del espectro autista. Y cuando las comunidades del espectro autista se le hicieron ver, ¿tú crees que hubo un ambiente compasivo al respecto? No, hubo un ambiente de miedo, po, de que los fueran a funar de vuelta.
Entonces, cuando tú sacas la compasión, ya sea de tu práctica terapéutica o de tu participación ciudadana, y la eliminas de toda esta perspectiva, tú pierdes de vista todos los aspectos que tienen que ver con la igualdad comunicativa. ¿Me entiendes? Entonces, si no tienes igualdad en la comunicación, ¿cómo vas a dialogar? ¿Cómo vas a dialogar? ¿Cómo vas a aprender a desenvolverte en contextos tan fuertes como hablar con una persona que tiene sesgos de género o que tiene sesgos a nivel de económico? Pucha, si eliminamos la compasión de esta ecuación, ninguna campaña y ninguna, a tanto a nivel político como también a nivel terapéutico, sin compasión, nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. El tema es que para obtener compasión, de hecho hay una terapia de tercera generación que se llama terapia basada en la compasión, y la compasión es entrenable, por lo tanto es susceptible de aprenderse, Oye, esto, qué loco esto. por lo tanto también es susceptible de operativizarse. Oh, qué De loco. hecho, lo hacen los psicólogos que están especializados en la terapia basada en la compasión, que es una terapia de tercera generación, hacen esto. Hacen análisis funcional de la conducta, hacen el antes, durante y el después, operativizan todas las conductas que son de compasión, las entrenan. Nadie se preocupa, por ejemplo, de la compasión dentro del autismo. Quizás esas personas que mencionas tú vivieron toda una vida completamente fuera de entornos compasivos. Al contrario, recibieron mucho, mucho odio. ¿Qué crees que va a pasar entonces? Que van a ser más duros y juiciosos al momento, prejuiciosos a la hora de enfrentar ciertos contextos. Sí, es cierto, yo también sufrí mucho cuando era niño, sufrí mucho maltrato y abuso durante toda mi estancia en el colegio, durante mucho tiempo. Y de hecho, yo cuando era adolescente abracé durante mucho tiempo el anarquismo. No el del caos, sino el que tiene que ver con el orden social. Y mucho de lo que es cooperativismo, apoyo mutuo, y sobre todo, ¿cuál es la otra cosa que veíamos también? La autogestión. O sea, igual es como, yo Cuando siento era que un es más cabrón. ¿Ah? propositivo igual. Sí, pero no todos van a tener la suficiente capacidad para hacerlo. La época panqueta mía. Ya, pero de esto pasamos a esto. Una persona con las cosas más ordenadas, en el fondo. Sabes que yo te quería preguntar algo, pero igual es como tarde, No, dime nomás si tengo tiempo. de verdad. Sí, dime nomás. Que, mira, salió algo, pero yo creo que igual quiero que lo converse. Cuéntame. Eh, Sabes que, mira, Daniela dice, hola, quisiera hacer una consulta, no tiene relación al contexto, pero me gustaría saber si alguien lo ha intentado. He estado viendo unos videos relacionados a los metales pesados y cómo desintoxicar en base a productos naturales como el jugo de zanahoria. Quería saber si alguien ha tratado a sus niños de forma natural en la alimentación y su experiencia en cambiar hábitos alimenticios. ¿Qué sabes de eso? Yo, mira, yo soy bastante crítico. El hecho de los metales pesados y el autismo, no hay evidencia clara al respecto. Pero eso no quiere decir que si uno encuentra un camino alternativo frente a esas circunstancias pueda no hacerlo. El tema está en qué me va a servir. Por ejemplo, no sé, pues tengo una familia que le gusta que educa a sus hijos con el Waldorf, y todo lo que es medicina antroposófica. Y resulta, por ejemplo, que una miembro de esa familia se dislocó un hombro
y no quiere una terapia kinesiológica, no sé, pues con electroestimulación o con cosas relacionadas con la medicina física. ¿Qué le puedo ofrecer a esa persona? Que tome, que tome, eh, no sé, pues una pastilla de homeoterapia, o sea, de homeopatía, perdón. Podrías ver algunas cosas que dentro de este contexto sí tienen algo de evidencia, como puede ser la técnica Alexander, que de hecho lo vemos mucho en voz, pero es una terapia que nació a partir de un enfoque alternativo, complementario, o el Feldenkrais, que de hecho tiene un acervo cultural muy importante, porque le inventaron una de las primeras personas que, Moshe Feldenkrais, una persona que lo combinó mucho con los preceptos del judaísmo. Entonces, ambas son culturalmente relevantes. Y en el caso de la técnica Alexander, también puedo sacar algunos aspectos que sí tienen evidencia científica y se pueden lograr llegar a un paradigma que es más o menos científico, sin llegar al punto de negar estos aspectos que son propios de las creencias de las personas. Pasa también, por ejemplo, no sé, pu, tenemos una persona de fe cristiana muy acérrima y ella quiere a través de la religión encontrar el camino de una, por ejemplo, de un niño con trastornos de conducta. eh, Existen instancias científicas que combinan las creencias, sobre todo con el aspecto más de la aceptación y compasión, que también están dentro de la cosmovisión y teología cristiana. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, puede hacer terapia de aceptación y compromiso, y que esa terapia de aceptación y compromiso contenga componentes de aceptación, pero que estén basados en la Biblia, por ejemplo. Y todo esto Sí, se puede, claro, porque la terapia de aceptación y compromiso es una terapia de tercera generación, por tanto tiene principios conductuales bien fundamentados. Ojo, eso no quiere decir que lo sepan, porque a veces de la terapia de aceptación y compromiso puede pasar que la persona solo conozca el mindfulness, ¿cierto? Que crea que es solo meditar, y eso es falso. entiendo. Pero ojo, también el mindfulness que nosotros conocemos como meditación trascendental o otro tipo, no solo se basa en el yoga, también está la meditación sufí para la gente de fe musulmana. Hay una que es del judaísmo, que es dame un segundo, tiene un nombre muy complejo. Pero déjame buscarlo. Em, Espera, voy a decir un comentario y ahí habla Estefanía. Dame un segundito. Ahí, por ejemplo, o sea, mientras busca, que allí Sí, Estefanía decía, fue como un comentario que quedó de Stephanie, que ella había conocido una terapeuta, o sea, un comentario, que ella había conocido una terapeuta de apraxia, fueron a la más experta, pero solo lucra. Cambiaron de fonoaudiólogo, todo cambió, me costó entender eso de lucrar. Yo me dedico en bioregulación y trato de ayudar a mis pacientes. Bueno, Stephanie es médico, em, bioregulador ya. y no, eso. Como que había quedado el comentario de ella respecto a eso que estamos conversando sobre la hiperespecialización, Mm. respecto a personas que tienen un enfoque más desde el lucro. Ahora viene mi comentario y después Estefan. Ah, no, pues te Ese íbamos a se decir llama, a ti. ese se llama, ese se llama la meditación judía, Hitpo de Dut. A ver, y Ojo, que el Hitpo de Dut tiene componentes de contemplación, y ya se sabe que la contemplación ahora se puede operativizar. La contemplación es lo que hablaba Víctor Franklin en El hombre en búsqueda de sentido, que es una obra humanista, pero que sí, yo desde el humanista. punto del paradigma conductista también lo puedo aplicar como un entrenamiento.
¿me entiendes? Increíble. Y tomando en cuenta también las consideraciones a partir de lo que es ético, de lo que es la ética humanista, sin dejar de aplicar conducta, ¿me entiendes? Lo vimos también en el caso de la fundación. Pe. Disculpa, Ujú, Jorge, disculpa. sí, Em, lo que pasa es que Stephanie quería hablar sobre sí, lo de la zanahoria, que yo no había dile nomás. terminado. Pero necesita todavía Stephanie. Chan, a lo mejor ya no está. Sí, ahí está. Porque, ¿te acuerdas que la mamá preguntó? Ujú. O sea, cuando las cosas no tienen evidencia científica, igual no se puede como apelar a no ser que haya evidencia de que no sirve. Es que depende, porque no solamente se trata de la evidencia científica, sino también de las creencias y tradiciones de la persona a la cual estás tratando. La medicina basada en la evidencia se trata de tres pilares fundamentales. Al tiro te doy ¿cómo se llama? Esa, Eso igual está esa visión. interesante. Que, Uno pero se basa Stephanie en la habla. evidencia. Ah, Ya, pero son tres cosas. Uno es la evidencia, la voy a hacer con más, a ver, no con tanta negrita, redundancia. Evidencia científica alta, ¿cierto? Alta, ¿cierto? Otra es la experiencia clínica, y donde entra la experiencia que tienen las personas, indiferentemente que sean basadas en la ciencia o basadas en otro tipo de explicaciones. Por ejemplo, hablamos de una machi mapuche, por ejemplo, que tiene experiencia clínica y trabaja en contextos clínicos. Y la otra es los valores y preferencias de las personas. Entonces, no solo tienes que cumplir con una o con otra, puedes cumplir las tres sin problemas. ¿Me entiendes? Indiferentemente de tu postura o tu creencia. Por ejemplo, una persona que practique, por ejemplo, aromaterapia, y nos pasa mucho en la Fundación de Parkinson. Eh, el Parkinson es una de las enfermedades que ataca más el olfato. Un 70% de personas pierde el olfato. Entonces, un aromaterapeuta, por ejemplo, en el caso de aromaterapia, puede tener su propia cosmovisión y enfocarse, por ejemplo, en un aspecto de relajación, ¿cierto? De relajación, de sanación, y pueden haber muchas explicaciones de esto. Pero también podría entrenar colores básicos para recuperar el olfato del Parkinson. De hecho, ellos pueden volver a recuperar gran parte del olfato. Entonces, estás cumpliendo con uno de los pilares y podrías llegar a completar también el otro. ¿Entiendes? sí. Para que esto suceda, ese dramaterapeuta tiene que ser considerado dentro de un grupo interdisciplinario y sus opiniones deben ser respetadas también, lo cual requiere también discusión y debate sobre qué funciona y qué no, pero también sobre su rol dentro del contexto comunitario de salud. Si vieran, por ejemplo, en los tiempos del COVID a los aromaterapeutas haberlos entrenado con el tema de los olores básicos, mucha gente hubiera podido recuperar el olfato al tiro, Pato. que habían Mm. perdido por el COVID. Entonces ahí hubieran tenido experiencia clínica más Y, amplia. y el problema es que lo van a ningunear en nuestra sociedad porque Y eso estamos, también ocurre dentro de las comunidades como la de la ciencia de la conducta. También hay mucha burla, mucho meme al respecto. Y es cierto que algunas cosas ya rayan en lo ridículo, pero hay otras cosas que, sin embargo, tienen explicaciones a nivel cultural. Entonces, el deber en este momento es poder tener las tres. Y otra cosa también que es muy importante, y creo que tú también lo viste en tus clases, es el tema del miedo al ecletismo. De, por ejemplo, no mezclar las posturas.
A miedo a lo ecléctico. Sí, miedo a ser ecléctico. Pero uno no necesariamente tiene que ser ecléctico. Por ejemplo, no sé, po. Supongamos que tenemos dos personitas. Una es analista de conducta y la otra es una psicopedagoga. Ya, ya. Yo, por ejemplo, el fuerte del analista, por ejemplo, podría ser el condicionamiento de Skinner. Y el fuerte de la psicopedagoga podría ser Jean Piaget. Eh, la forma de explicar, por ejemplo, que un niño trata de avanzar ¿cómo se llama? En su aprendizaje, por ejemplo, puede ser a través de moldeamiento, que es una técnica o moldeamiento o modelado incluso, o condicionamiento operante. En el caso de Piaget puede ser a través del entrenamiento de esquemas o asimilación y acomodación. El chico podría tener problemas según distintos paradigmas, problemas de acomodación, porque aprende un aprendizaje, pero no lo generaliza. Y el analista va a proponerte, por ejemplo, que va a decir problemas de generalización. Si trabajaran juntos, podrían ocupar moldeamiento como estrategia, pero el objetivo aquí van a ser dobles. Uno es generalizar una conducta determinada y la otra es potenciar su habilidad de acomodación a niveles más constructivos o cognitivos, ¿me entiendes? Pero ambos van a hacer lo mismo. Eso no es ecletismo, es una coincidencia, Ay, solo que como que no de hay diferentes etiqueta. paradigmas. Sí, Entiendo. ¿me entiendes? Entonces, si ambos pueden trabajar juntos, de hecho hay un discípulo de Piaget, que además es discípulo de Skinner, que es de apellido Verlaine, que es un canadiense, que él operativizó toda la teoría de Piaget y tiene libros en español y todo, que no he podido conseguir, lamentablemente. Ay, ¿por qué no? Eh, Porque no están en PDF, hay que buscarlo no están en ebook, hay que buscarlo en Sí, personas que po. lo tengan en físico. Pero ese Eh, caballero está vivo. Verlaine no, está muerto. Hoy estamos atrasados. Sí, sí. O sea, Piaget tuvo un discípulo conductista y de hecho lo invitaba a escribir en Suiza con él. Lo apreciaba mucho, ¿me entiendes? Y él no era un eclético y Piaget tampoco. Ese es un ejemplo de que no es ecletismo. Otro ejemplo que no es ecletismo, por ejemplo, es una persona que mezcla condicionamiento operante, aceptación. Claro. No te pueden decir eclético por haber incluido técnicas de aceptación dentro de tu paradigma de condicionamiento operante, porque de hecho tú operativizaste esto. También puede ser algo así, mira, imagínate, indiferentemente que sea un problema sensorial o no, tienes a una persona que tiene agorafobia y te dicen que lo lleves a flores de Bach. Bach, perdón. De repente funciona y dices que le ayudó. Y salta un típico conductuoso diciendo que las flores no tienen evidencia. El tema está en que cuando mejoró, la persona salió de casa, se adaptó a un nuevo lugar,
participó en una nueva actividad con todos sus problemas, y el vehículo para poder hacer todos estos cambios conductuales, que se pueden medir y todo, fue asistir a Flores de Bach. Empezó a hacer una actividad nueva, se activó conductualmente. No quiere Entonces, decir una que mejoró activación solo por conductual. esto y no por la influencia de las flores, sino que el contexto de tener flores de Bach implica que una persona puede llegar a hacer una actividad que es socialmente relevante para él o para ella. Ahí es donde entra la validez realmente del programa. Entonces, eso es activación conductual. En parte sí, pero también hay un tema de integración sensorial por la esencia. Si esa persona, por ejemplo, dentro del autismo, tiene problemas con los olores, tú ya sabes que los olores tienen un efecto a nivel neurológico muy importante porque es el sentido más primitivo que tienen los seres humanos y que ¿cómo se llama? Se asocia a diferentes funciones del sistema límbico y que arrastran diferentes sensaciones y emociones asociadas. De Se hecho, refiere a también pasa otro ejemplo de integración que no tiene que ver con ecletismo, es esta nueva terapia que se usa con integración sensorial, que déjame buscarla de nuevo en el celular para no... Pucha, es que, Jorge, sabes que tengo presión social, pucha, que no, no quiero que te vayas. Em, Pucha, voy a tener que terminar, una por la hora y dos por la presión social de la hora. ¿Alguien que quiere hacer una pregunta entonces, una última, para ir Eso, cerrando? todas. Sí, hagan su pregunta, no. Sí, sí, aproveche, aproveche. Yo tengo una. Dime, Francia. Em, ¿Tú has estado has estado en live que yo he hecho? ¿No? ¿Quién? ¿Tú? ¿En dónde? ¿En algún live o cosas que yo he hecho alguna actividad? No, nunca, es la primera vez que me invitas. Ah, ya, ah, ya. He estado en otros lives de otras colegas. Ah, entiendo. Se le puede escribir, que es integración sensorial. Hablo en el contexto de la terapia ocupacional. Más. Eso nunca lo he escuchado. Porque es muy nuevo. Es arte terapia basada en la evidencia. Oh, increíble. El libro que explica esto está en inglés, pero es súper barato, cuesta como $25. Físico. Y como es arte terapia, tú puedes poner, no sé, pues, conocimientos centrales artísticos, música, cosas que tienen que ver también con worship, con adoración. O sea, como es culturalmente relevante, puede servir para muchos aspectos que se incluyen dentro de esto. Y lo usan mucho en autismo. De hecho, estoy leyendo ahora, la autora se llama Huma Durrani, para que lo busquen. Trabaja con el sentido de estar a salvo, trabaja con el perfil sensorial de los niños, usar materiales de arte para una forma de entrar en compromiso. Se forma apego a través de mirroring, o sea, como modelado, y otro tipo de habilidades, enfoca en la flexibilidad, y el arte no es el foco, sino que es la participación del individuo. Y ahí es donde entra la parte más conductual, conjunto al tema de la teoría de los marcos relacionales. O Entiendo. O sea, sea, el hecho de... no, sí, dos paradigmas que supuestamente estaban completamente diferentes uno a los otros, llegaban hasta odiarse,
ahora están juntos. Y todo bajo un aspecto científico. O sea, se lograron integrar. Y no fue algo eclético, sino que fue un nuevo conocimiento a partir del estudio que se hizo de ambos. entiendo. A eso me refiero yo. ¿Cuánto abierto de mente estamos para poder llegar a crear este tipo de situación? Bien, Claro, o sea, no sé es si que alguien más. ese es el tema. Sí. ¿Cuál es el nombre del libro? Sensory ¿Se lo puede ahí escribir? Art Therapy Relational Approach. ¿Se entiende, cierto? Sí. Y el nombre clave es S. Brata. Hay Mm. una teoría acá, ¿cierto? Te va a encantar la teoría. A ver, no me acuerdo. Es que es muy nueva, hace como 3 años nomás que se lanzó. Ya, es sensory. Que parece que una Art, persona, es que parece que por el celular a veces como que cuesta verlo. Entonces, déjame agrandarle. Ay, pucha. ya, bueno, ahí lo alcancé a escribir igual, por si es. Ay, perdón. Ahí sí. ¿De qué nacionalidad es Uma? Ella creo que es australiana. Déjame buscarlo. No, es de Singapur. Mm, sí, porque me llamaba la atención. Sí, es de Singapur. Y en Singapur hablan inglés. Y chino, y malayo. Todas esas cosas. Sabes que, o sea, eso, de verdad, muchas gracias, Jorge. Eh, em, a ver, es que, ¿sabes qué? Igual a mí me impacta porque siento que estamos como en otra. ¿En qué sentido? Sí, Que no porque, fuimos. ¿ah? Ujú. ¿No? ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, nosotros siento que estamos en la prehistoria y esto de no dialogar nos lleva a ese círculo vicioso, de no poder alcanzar este tipo de cambio en los paradigmas, en la práctica, porque Sí, es que tal vez es un tema de costumbre. Es un tema de costumbre y quizás el miedo también a enfrentar estas situaciones donde uno entra en conflicto con otro, debatir, por ejemplo, también sea como, no estamos, bueno, en términos conductuales, ocupamos mucha evitación, evitamos muchas actividades y al evitarlas estamos reforzando ciertos aspectos o conductas que tienen que ver, por ejemplo, con no exponerse frente a estas circunstancias, pero que son necesarias para adquirir nuevos conocimientos. pero eso es algo cultural y algo que no se promueve en la educación. Yo pienso que no se promueve la educación y que no es parte de los programas de socioemocional integrales de los colegios o al entrenar a las familias, por ejemplo, como en el caso de Chile Crece Contigo. Y también depende mucho de la competencia comunicativa de las personas. Piensa que en Chile hay mucho analfabetismo funcional, hay personas que no comprenden lo que leen, hay mucha falta de compasión también en los trabajos, en la escuela, en la iglesia, en los centros terapéuticos también. Quizás ese es el problema por lo cual la gente al momento de acceder a un servicio terapéutico siente texto en español de eso, lamentablemente no hay. Pero se puede traducir ahora con inteligencia artificial uno sube el PDF y te lo traduce todo. De verdad. Sí, así que no se preocupen por eso. Eh, ¿Qué otra cosa más iba a contar?
No, 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 gracias, Está en perdón. nuestras manos en el Sí, fondo, sí. está en nuestras manos. Está en nuestra mano hacerlo y el crecimiento personal que crea al momento de hacerlo es muy grande. Te sientes muy tranquilo también. Ojo, que en algún momento esas teorías pueden llegar a ser desplazadas por otras. Y es parte de la ciencia falsear una y otra. De hecho, no habría ciencia si no fuera el carácter de falsación que se en algunas teorías. De hecho, ah, este Tú es un dices, ejemplo. ya, sí, sí. Perdón. Pero es cortito. Uno, por ejemplo, en estos métodos, a nivel conductual, existe mucha mala leche con los psicoanalistas, porque su método no se puede falsear. Y la mayoría tiene postura freudiana y lacaniana que evitan todo tipo de cuestionamiento a la teoría, ¿entiendes? Pero hay técnicas psicoanalíticas, las psicodinámicas sobre todo, que tienen evidencia. Por ejemplo, para borderline de psicoanálisis tenemos la psicoterapia basada en la transferencia, que es una técnica psicoanalítica, que es de un caballero llamado Otto Kemper, que fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica Internacional y que tuvo su formación en Chile. Entonces, Kemper se educó en Chile. Y el otro es apego. La teoría del apego nació del psicoanálisis, de John Bowlby. Ah, perdón, era acá. La psicoterapia basada en referencia tiene casi tanta buena evidencia como la terapia cognitiva conductual en borderline. Oye, Jorge, sí, 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 vámonos. Sí. sí, perdón. Pero esos son ejemplos de que incluso en paradigmas que no siguen netamente un carácter científico, existe evidencia de su, de su funcionamiento en cierta área. Oye, ¿sabes qué? Muchas gracias. ¿Mm? Muchas gracias. Sabes que yo siento que si uno le explica esto a los jardines para poder derribar los mitos del hada, en Ujú. verdad, el, como que, no sé, Es siento como el que, meme de los Simpsons de Mundo sin abogado y andan todos de las manos, una cosa así. em, sí, sí, es que uno le puede explicar esto, yo siento que la gente como que no lo va a entender, eso me pasa. Lo va a entender a medida que se relacione con sus conocimientos y prácticas culturales, que eso sí que es cierta cultura general. Em, Mañana seguimos hablando. Ya. Mañana seguimos. Porque Bien. como que vamos de un tema y como que no, y también nos estamos hiper especializando porque a un tema Ujú. o que de otro, y de otro. Sí. Y así Es- es la propiedad relacional y no requiere refuerzo. Cada cosa se relaciona una con otra, hasta el infinito. sí. Ya. Y ahí Nos estamos Carola viendo entonces. nuestra cultural. Oye, Un muchas, saludo a todos y muchas gracias. oye, eres muy generoso, valoro mucho eso. Muy agradecida. Perdón por tanta cosa que hicimos en el tiempo que estuvimos. Igual siento que faltaron cosas, pero en otra ocasión podemos hablarles con más tiempo y con más calma. Es Les como saludo a info. todos, que estén muy bien, que tengan buenas noches. Yo pensé en Infodumping. Ujú.